Este podcast fue originalmente grabado en inglés, traducido al árabe, español y francés, y vuelto a grabar en cada uno de sus idiomas con la ayuda de actores de voz. Gracias por escuchar, sigan en sintonía. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie de podcast del Observatorio Global de Salud. En este episodio vamos a tratar el capítulo sobre justicia de género y salud y cómo los temas allí tratados son relevantes para los tiempos actuales. Soy Jyotsna Sain, periodista de salud residente en la India. Nuestra ponente en este episodio es Sarojini N., coordinadora de la campaña Salud para Todos del Movimiento por la Salud de los Pueblos y fundadora del grupo de recursos Sama para la Mujer y la Salud, una organización con sede en la India. Bienvenida, Sarojini. Pasamos a ti. Gracias, Jyotsna. Como saben, el género ha sido un tema tratado en casi todos los volúmenes del Observatorio Global de Salud. También, en la sexta edición, intentamos analizar y exponer la naturaleza múltiple e interseccional de la discriminación y las opresiones de género desde un enfoque de género e interseccionalidad. Así que tenemos un capítulo en este volumen. Se titula Desigualdades de género en tiempos de COVID-19, una mirada desde el sur global. Ha sido desarrollado por Akriti Nilanjana Sarojini y Atsa de SAMA y con 2 estudios de caso de Brasil y Argentina por activistas del MSP. Así que el capítulo se centra en las desigualdades de género en pandemia en el sur global. En particular, nos centramos en el sur de Asia, prestando atención a cómo el COVID-19 ha impactado desproporcionada y negativamente en las mujeres en su papel de trabajadoras sanitarias, sociales y domésticas, junto con otras cuestiones. Así pues, como ha sacado a la luz las desigualdades de género dentro del sistema de salud y cómo ha interrumpido los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva que deben ser innegociables dentro de un sistema de salud público que funcione correctamente, y la respuesta política, como se ha visto críticamente afectada y marginada en toda esta situación del COVID. Así que tratamos de destacarlo también en este capítulo. Así que este capítulo incorpora un análisis de lo pongo entre comillas, sombra de la pandemia. Muchos de nosotros no estamos de acuerdo en el término, también de la violencia de género, ampliando esto a un espectro de identidades de género más allá de las mujeres cisgénero para incluir a las personas trans, intersexuales y no binarias, todas las cuales son en realidad un poco marginadas. Así que este capítulo también relata 2 narrativas de activismo sobre los derechos de género. Una es sobre la campaña feminista para resistir el brusco giro a la derecha en Brasil en 2019, pero el fuerte énfasis en la construcción de la ayuda mutua y la exitosa campaña de la Ola Verde en Argentina que llevó a la legalización del aborto voluntario hasta la semana 14 de embarazo. Así que ahora volveré sobre el capítulo. Aquí lo que llamamos, ya sabes, desigualdades de género en los tiempos de COVID-19. Una visión desde el sur global. Y todos sabemos muy bien que la pandemia de COVID-19 es uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la comunidad mundial en los últimos tiempos. Y la pandemia ha sacado a luz una narrativa existente y profundamente problemática de desigualdad precipitada. Por un lado, por las estructuras sostenidas de género, casta, raza, religión, trabajo, ubicación, etnia, capacidad, identidad sexual y ocupación, y por otro lado, por las estructuras e instituciones globales neoliberales. Y sumado a esto, también fuimos testigos del aumento de los poderes de las democracias autoritarias. Así que, dentro de este contexto, intentamos situar este capítulo, aunque no cubrimos todos y cada uno de los aspectos porque había un límite de palabras. Por lo tanto, solo nos concentramos en 2 o 3 cuestiones importantes a través de las cuales tratamos de señalar las preocupaciones. Así que antes del COVID-19, ya sabes, estaba bien establecido cómo las desigualdades por estos motivos conducían a grandes brechas en los resultados de salud. No es algo nuevo ahora la falta de acceso a los determinantes sociales de la salud y a los centros de salud o a la hora de recibir un tratamiento satisfactorio. Así que estas desigualdades se empeoraron significativamente durante la pandemia. Así, mientras que los países del sur global han experimentado durante décadas serios retos para obtener resultados de salud ideales debido a una variedad de factores socioestructurales, ahora también están luchando con dificultades adicionales relacionadas con la pandemia, incluyendo la persecución de los bloqueos en sus economías, movilidades, débiles esquemas de protección social, infraestructuras sanitarias deficientes y también los conflictos políticos, todo lo cual ha empeorado aún más su respuesta al COVID-19.
Así que los impactos directos e indirectos sobre la salud de las mujeres, las personas trans, intersexuales y no binarias y ya sabes, las personas con discapacidad debido a COVID-19 incluyen la pérdida de medios de vida y la independencia financiera. Las mujeres, aquí solo me estoy centrando en las mujeres que constituyen la mayoría de los trabajadores de salud, sociales y domésticos y los trabajadores del sexo, que a menudo tienen que dedicarse a medios de vida de alto riesgo, están en mayor riesgo de infección. Esto ocurre especialmente en los países de ingresos bajos y medios, donde su pobreza relativa los hace aún más vulnerables debido a sus condiciones físicas, sociales y sanitarias. Mientras los sistemas de salud de todo el mundo lidiaban con el reto de la pandemia, en muchos países los trabajadores de salud de la comunidad desempeñaron un papel fundamental en la mitigación de la crisis, a menudo poniendo en riesgo sus propias vidas. Pese a la importancia de su papel en la gestión del COVID-19, los trabajadores de la salud de la comunidad han tenido que hacer frente al riesgo de infección y agravado por la negligencia del Estado y la falta de preparación debido a la inadecuación de los equipos de protección personal. En muchos países, también los otros sistemas de apoyo como la protección social y las prestaciones por maternidad no llegan a ellos y también las regulaciones de los trabajadores de salud de primera línea que los llamamos trabajadores de salud comunitarios y sus salarios bajos. Eso es algo que ha surgido muy claramente, así que la pandemia ha sacudido cualquier sentimiento de seguridad, en realidad, para los grupos vulnerables. Muchas chicas jóvenes han tenido que interrumpir su educación debido a la falta de acceso a la infraestructura digital y se han visto empujadas a someterse a matrimonios infantiles, precoces y forzados, lo que las expone a mayores riesgos para la salud con restricciones adicionales de movilidad, lagunas en la información relacionada con la salud, la carga adicional y el estrés de las tareas domésticas debido a las restricciones de la pandemia, así como el trabajo de cuidado de los pacientes de COVID-19. Y también no tenían acceso a la tecnología digital o acceso a los teléfonos inteligentes o para, ya sabes, y en muchos países, en realidad, si vas a las zonas rurales, no hay conexión a internet tampoco. Así que a la luz de estas preocupaciones, ya sabes, el capítulo se centra en el impacto de género de la pandemia del COVID-19, con énfasis en las experiencias en el sur global, con referencia al activismo de salud actual que busca mitigar las desigualdades de género en salud. Me gustaría concentrarme aquí en 2 o 3 aspectos que hemos tratado en este capítulo. 1. Me refiero a la violencia contra las mujeres y las niñas o a la crisis de violencia de género. Han ganado mucha atención desde la pandemia, especialmente la organización de la ONU la denominó entre comillas pandemia en la sombra. Esto se produjo tras la aparición de datos e informes de quienes están en la primera línea, que muestran que se intensifican todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas, y en particular la violencia doméstica. Hace tiempo que se sabe que la violencia basada en género se agrava en situaciones humanitarias, en catástrofes, ya que sigue estando vinculada a factores de riesgo originados en el transcurso de la crisis, como la separación de la familia o la comunidad, la falta de espacios seguros, el hecho de tener que asumir nuevas responsabilidades como recoger la comida o llevar las riendas de la familia. Además, las personas de diversos géneros también han tenido que hacer frente a diferentes formas de violencia sistemática que se les han impuesto. Y estas han incluido violentos y duros encierros envueltos en una atmósfera de miedo. Y hay mucha desinformación y no hay acceso a las, ya sabes, directrices. Y hay una pérdida de miedo de subsistencia y hay migración forzada y protección social inadecuada. Hemos escuchado muchas historias sobre las experiencias de las comunidades migrantes durante los cierres no planificados en muchos países, particularmente en el sur global. Así que la atención a la violencia de género durante el COVID-19 se limitó en gran medida, de hecho, en muchos estudios que pudimos ver, a la violencia dentro de los hogares, pero también es omnipresente. Es a través de más allá, ya sabes, el hogar también. Lo preocupante es que los vínculos entre violencia y salud siguen siendo una laguna que aún no se ha abordado. Aunque esto en sí mismo es un problema, lo que es más preocupante es que es sintomático de la falta de enfoque interseccional, y eso ha sido lo suficientemente necesario durante el contexto pandémico como para establecer agendas transformadoras de género, para reformular las políticas sanitarias y reestructurar los sistemas de salud para ver los profundos vínculos entre la violencia de género y la salud, facilidad de suma importancia y debe ser priorizado.
Esta es una parte que hemos abordado con muchos estudios de casos y ejemplos en el capítulo. El segundo punto en el que me gustaría concentrarme es en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Puedo decir falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así que este bloqueo que se impuso en el 2020 tuvo un impacto sin precedentes en la capacidad de las personas para acceder a los servicios de aborto seguro o servicios de salud materna debido a la suspensión de transporte y otros servicios que ya sabes, la gente generalmente se refiere a ellos como atención en salud no relacionada con el COVID. Y hay suficientes ejemplos de cómo la atención en salud no relacionada con el COVID se detuvo por completo en algunos países durante el pico de la oleada del COVID en el 2020 y cómo afectó a la salud, en particular a la salud reproductiva de las mujeres y las jóvenes. Así que hay, ya sabes, un informe de la Federación Internacional de Planificación de la Familia informó que más de 5.000 clínicas de salud reproductiva en todo el mundo fueron cerradas cuando los cierres se pusieron en marcha inicialmente. Así que hay otro estudio también, dijeron que es un estimado de 1.85 mil millones de abortos se vieron comprometidos debido a las restricciones de bloqueo. Y junto con eso, uno es el bloqueo y el contexto particular, pero también hay otras cuestiones que deben considerarse conjuntamente. El crecimiento autoritarismo y las posturas contrarias al género y a los derechos de género. También es muy importante tenerlas en cuenta cuando hablamos del acceso a servicios del aborto seguro. Los retrocesos mundiales son muy continuos y conocidos por nosotros en lo que respecta a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, también ha habido algunas victorias significativas. No quiero decir que todo sea muy sombrío. Como vimos en países de América Latina, donde movimientos feministas de larga data generaron en la legalización del aborto. Recientemente, que uno de los estudios de caso ya hizo en el capítulo. Pero de ahí pasó al contexto actual sobre la reciente sentencia progresista del Tribunal Supremo de la India. India, ya sabes, el Tribunal Supremo de la India a través de su sentencia en septiembre del 2022 eliminó la distinción de casado o no casado en el acceso del aborto, defendiendo así el principio de no discriminación y abordando los prejuicios de género profundamente arraigados que existen en nuestras propias leyes y políticas y en el sistema sanitario y que a menudo se normalizan. Así que esta sentencia también reiteró que el aborto es asistencia sanitaria para todos, incluidos las supervivientes de violación y violencia conyugal. Esto es algo importante que me gustaría señalar junto con lo que hemos hecho en el 2020. Así que esto también es algo que nos da más esperanzas hacia lo que ya sabes, nuestra propia campaña de salud para todos. Sin embargo, lo que es preocupante es que el panorama político general sigue creando barreras y no reconoce los DSSR, es decir, los derechos a la salud sexual y reproductiva, que son derechos humanos básicos de las mujeres, las niñas y las personas trans. Si recordamos el caso de Roe contra Wade, las preocupaciones sobre sus efectos a escala mundial siguen siendo muy grandes. Ya sabes, Roe versus Wade. Esta sentencia fue revocada, lo que implica que el derecho al aborto en los Estados Unidos perdió su protección constitucional, permitiendo que los poderes legislativos para modificar las leyes sobre el aborto que están vinculadas a la política y a la oposición populista construida en torno al tema. Así pues, una sentencia que hace retroceder 50 años el reloj de los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos y que afecta a la salud y a la vida de millones de mujeres. Sin embargo, no hace falta decir que las luchas y los movimientos en Estados Unidos continúan y constituyen estrategias dentro de un panorama que cambia rápidamente y trabajan para garantizar el acceso al aborto seguro. En medio de todo esto, ya sabes, lo pongo entre comillas, la notoria ley Mordaza Global que hemos escrito de hecho en los volúmenes anteriores del Observatorio Global de Salud también, que la regla de los Estados Unidos tuvo un efecto devastador en la agenda de salud global, en particular para las mujeres en el sur global. Ahora, esta política es un recordatorio de cómo las posturas contrarias a las mujeres, a los derechos y a la salud no pueden considerarse restringidas dentro de las fronteras de un país concreto. Y por lo tanto, es fundamental que los movimientos a nivel mundial se unan para movilizarse, expresar su solidaridad e intercambiar historias de éxito y también las estrategias. Así que aunque la política mundial de la mordaza ha sido
rescindida por la nueva administración, su impacto en la política de salud y derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la atención sanitaria y la sociedad civil segura persistiendo mientras los defensores, los proveedores y la comunidad trabajan para reparar el daño en países que ya luchan contra escasos recursos, sistemas que agudizan los problemas de la pandemia debido a la pandemia. Así que los niveles de injusticia son múltiples. Así que mientras estamos en el proceso de profundizar en la comprensión del aborto como una cuestión interseccional, reiteramos incluso en el capítulo 2, incluso ahora reiteramos que la necesidad de fomentar la solidaridad feminista en todas las regiones, países y el mundo para contrarrestar la política de control sobre los cuerpos de las mujeres. Y de hecho, pedimos el reconocimiento universal del derecho reproductivo, la justicia reproductiva y a nivel local y mundial. Para concluir, en este capítulo lo que intentamos reiterar es traer estas historias y lo que está surgiendo de estas historias. Creo que esto fue muy importante para nosotros cuando concluimos el capítulo. Las preocupaciones reiteradas en el contexto actual, algunas de las cuales se han debatido en la violencia de género o la marginación estructural de los derechos de salud sexual y reproductiva y los entornos precarios dentro de los sistemas de salud para las mujeres y otros trabajadores de primera línea, y que apuntan hacia las fallas de género en nuestras sociedades y sistemas a nivel mundial. Tomar conciencia de ello es fundamental para desarrollar una perspectiva interseccional en el aprendizaje de estas diversas situaciones. Así pues, la justicia y la igualdad de género deben permanecer en el centro de los movimientos de salud a escala mundial para que estos movimientos sean inclusivos y justos. Para ello es importante que los movimientos de salud entablen más diálogos con los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, los movimientos de los derechos de las personas queer y otros movimientos sociales y de la salud. Y vis a vis para articular y defender esta cuestión desde el frente, dentro de los espacios donde se discuten los sistemas de salud, los diálogos y las políticas sanitarias. Así pues, estos movimientos tenían el poder de exigir a los gobiernos que reconocieran y mantuvieran sistemas que respetaran las interseccionalidades y las vulnerabilidades por motivos de género, de raza, casta, clase, capacidad, orientación o identidad sexual, religión, etnia y condición de refugiado o estatus migratorio, y mucho más en todo antes, durante o después del COVID-19, de salir de la sombra de la pandemia. Este es el resumen completo del capítulo del volumen del Observatorio Global de Salud. Gracias, Sarojni. Muchas gracias por tan útiles reflexiones sobre el impacto del género de una persona en el tipo de servicios de salud que recibe, pero también sobre cómo las mujeres se enfrentaron a un aumento de la violencia doméstica, la violencia sistémica y otras formas de violencia de género durante la pandemia. Y cuando todo el mundo habla de solidaridad, está claro que no fueron las mujeres y las minorías sexuales las que recibieron ninguna. Solo podemos esperar que la situación cambie en el futuro, pero para eso tenemos que seguir luchando, inspirándonos en los camaradas de todo el mundo. Oyentes, estábamos hablando de la 6ª edición de Observatorio Global de Salud, una publicación emblemática del Movimiento para la Salud de los Pueblos, escrita conjuntamente con MEDACT, Third World Network, Health Poverty Action, Médico International, Alames, Viva Salud y SAM. El libro ha sido publicado por Bloomsbury, ha contado con el apoyo financiero de Rosa Luxemburg Stiftung y estará disponible en 4 idiomas: inglés, árabe, francés, español, y la introducción al libro está disponible gratuitamente en inglés, español, francés, árabe, portugués, alemán e italiano en el sitio web de PHM, www.phmovement.org. El libro completo estará disponible gratuitamente en el mismo sitio web a partir de principios del 2023. Si quieres tener la copia impresa, ponte en contacto con tu círculo PHM local o cómpralo en bloomsbury.com con un descuento utilizando el código GHW625. Puedes encontrar todos los detalles de todos los podcasts en los sitios web de PHM y People's Dispatch. Estén atentos a nuestros próximos episodios. ¡Hasta pronto!